La clase de hoy, aparato cardiovascular. El sistema vascular sanguíneo o aparato cardiovascular está formado por el corazón y dos sistemas vasculares, que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Tenemos una circulación pulmonar o pequeña circulación que transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el corazón. Y la circulación sistémica o gran circulación que transporta la sangre desde el corazón hacia los otros tejidos del organismo y desde estos de retorno hacia el corazón. En cada latido, el corazón impulsa 80 mililitros de sangre. Eso da un flujo sanguíneo de 6 litros por minuto. En este esquema vamos a ver la distribución de la sangre. Vamos a ubicar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, el callado de la aorta, las arterias pulmonares, las venas pulmonares. La sangre retorna de los tejidos del organismo a través de las venas cava superior e inferior. Estas dos venas principales van a desembocar en la aurícula derecha. La sangre pasa luego a la aurícula, de la aurícula, al ventrículo derecho, y desde aquí es bombeada hacia el tronco pulmonar para continuar por las arterias pulmonares derecha e izquierda hasta los pulmones. En los pulmones la sangre se oxigena y después vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de allí es bombeada a la aorta, de ahí sale, ¿verdad? Es bombeada a la aorta, que va a transportar hacia los demás tejidos del organismo. En síntesis, el trayecto desde el corazón hasta los pulmones y de nuevo al corazón, eso va a constituir la circulación menor. Y el trayecto desde el corazón hasta el resto del organismo y desde allí otra vez al corazón constituye la circulación mayor o circulación sistémica. Ahora vamos a observar la estructura general en la pared de los vasos sanguíneos. Observamos acá un panel superior y acá un panel inferior. Vamos al panel superior. Vemos de este lado las venas, están representadas de color azul, venas grandes y venas medianas. Vemos de este lado las arterias representadas en color rojo, las arterias de gran calibre y las arterias de mediano calibre. En el panel inferior vamos a observar la microcirculación. Vamos a ver las vénulas, vamos a ver las arteriolas, vamos a ver los capilares. Acá podemos ver en esta zona una anastomosis arteriovenosa. Y acá ampliando esta imagen acá pequeñita, ¿verdad? De un capilar, vamos a observar una célula que se llama, esto que se ve acá, este color medio lila, células contráctiles que se llaman pericitos. Vamos a hablar más adelante detenidamente de los pericitos cuando lleguemos a desarrollar capilares. En cuanto a la estructura general de los vasos sanguíneos, tenemos que decir que los vasos sanguíneos se disponen en túnicas. La túnica más interna se llama túnica íntima, acá en la vena y acá en la arteria. La túnica del medio se llama túnica media y la túnica más externa se llama túnica adventicia. En el esquema siguiente van a poder apreciar mejor. Acá podemos observar en este esquema mejor, ¿verdad? La pared vascular. Primeramente esta es la luz. Vemos acá la túnica íntima, que está tapizada por células endoteliales que forman un epitelio plano simple. La túnica media, constituida principalmente por tejido muscular liso. Y la túnica adventicia, constituida por tejido conjuntivo. En los vasos, que son
de gran calibre o de paredes muy gruesas, la túnica adventicia posee su propia vascularización, que recibe el nombre de vasa vasorum, y también una red de nervios autónomos que recibe el nombre de vasa nervorum o nervi vascularis, esos dos nombres. Bueno, aquí una cosa que tenemos que tener en claro, el límite entre la túnica íntima y la túnica media está dado por unas fibras elásticas que reciben el nombre de lámina elástica interna. El límite entre la túnica media y la túnica adventicia está definida por otras fibras elásticas que reciben el nombre de lámina elástica externa. Clasificación. Arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares, la mayoría de estas arterias tienen nombre, y las arterias pequeñas o arteriolas. Repasando un poquito con este esquema, túnica íntima, tapizada por células endoteliales, lámina elástica interna, límite entre la túnica íntima y la túnica media, la lámina elástica externa, límite entre la túnica media y la siguiente y túnica más externa, que es la túnica adventicia. Las arterias grandes o arterias elásticas, llamadas también de conducción, tienen múltiples capas de láminas elásticas en sus paredes, por eso le dieron el nombre de arterias elásticas, por la elasticidad que poseen. Dentro de las arterias elásticas están la arteria aorta, la arteria pulmonar, la arteria brachiocefálica, la arteria subclavia, la arteria carótida común y la ilíaca común. Esto que están observando acá ya es un corte histológico de la pared de la aorta, donde podemos apreciar acá la túnica íntima, acá están las células endoteliales, la túnica media, que es muy gruesa, y la túnica adventicia. No sé si notan acá que esto es tejido conjuntivo. En la túnica media, como dijimos, aparte de contener, digamos, células musculares lisas, contiene también fibras elásticas fenestradas. Fíjense acá en la parte de abajo, salió un pequeño corte, ¿verdad? Donde vemos, esta es la luz vascular, la luz de la arteria aorta. Acá vemos la túnica íntima. ¿Por qué puse esta imagen? Para que puedan enfocarse acá y ver, detallar lo que se observa en esa túnica, en la túnica íntima. Las células endoteliales miden aproximadamente 50 micras, son grandes. ¿Por qué? Porque son arterias grandes. Estas células endoteliales, están unidas entre sí por uniones de tipo ocluyente, que es la unión que predomina, y algunas de tipo nexo. En el citoplasma de la célula endotelial se observa una ultraestructura o ultraestructuralmente pequeñas inclusiones citoplasmáticas que tienen forma de bastoncillos. Esas inclusiones reciben el nombre de cuerpos de Weibel-Palade. Esos cuerpos tienen unos gránulos que almacenan el factor de von Willebrand, que es una glucoproteína que es sintetizada justamente por las células epiteliales. 3 micras aproximadamente miden esos cuerpos. ¿Qué función cumplen? La adhesión y agregación plaquetaria. O sea que la función de ese factor de la coagulación es demasiado importante. Si nosotros queremos observar mejor las láminas elásticas que están en la túnica media, tenemos que recurrir a otro tipo de coloración. Y esa coloración es la orceína. Con esa coloración se puede observar mejor las fibras elásticas. Entonces acá tenemos la coloración de orceína. Estas láminas elásticas que tienen fenestras, que son como unos poritos, están en la túnica media. ¿Qué tienen? Elastina, pero esas láminas elásticas se van a alternar con capas finas de células musculares lisas y también fibras de colágeno
y también va a haber abundante matriz, ¿verdad? El colágeno forma la matriz extracelular y también los elementos que son glucosaminoglucanos, ¿verdad? Los proteoglucanos. Entonces acá observamos las membranas elásticas fenestradas, o sea, las fenestras no se pueden ver porque no es el aumento necesario para eso, ¿verdad? Y acá también vemos el núcleo, acá se ve mejor, de las células musculares lisas. Entonces en la túnica media se observan láminas elásticas fenestradas alternadas con células musculares lisas, un poco de colágeno y abundante proteoglucano. Este es un corte de mayor aumento donde observamos la túnica íntima de la arteria aorta, la túnica media y acá se ve un poquito de la adventicia. Esto que vemos acá, que lleva un trayecto medio ondulado, son las fibras elásticas. Y esto que se ve acá un poquito más oscuro, son fibras musculares lisas. Entonces acá no tenemos duda con esta imagen que estamos observando una arteria elástica. Yo digo la aorta, ¿verdad? Pero hay una lista de arterias elásticas. Pero la que más generalmente se decide para estudiar la pared es la aorta. Vamos a la túnica adventicia, que es la túnica o capa más externa. En el caso de las arterias de gran tamaño, la túnica adventicia es fina, por el contrario de la túnica media, que es muy gruesa. Bueno, la adventicia es fina, constituida por fibroblastos, elementos del tejido conjuntivo, ¿verdad? Fibras colágenas, fibras elásticas finas. Y como ya dijimos, mostrando el esquema anterior, posee una microvascularización propia y una inervación propia. La vasa vasorum y la nerva nervorum, que también se podía llamar nervi vascularis en el libro rosa. Los nervios no alcanzan la túnica media. A través de las fibras elásticas externas o lámina elástica externa, atraviesan los neurotransmisores para llegar hasta los miocitos de la túnica media. Es algo importante que tienen que tener en cuenta. Esta imagen vuelvo a repetir solamente para que observen que en la túnica adventicia está la nervi vascularis y la vasa vasorum. Vamos a las arterias musculares que son de distribución, serían las arterias medianas. Estas arterias tienen más músculo liso y menos elastina en la túnica media que las arterias elásticas. Dentro de la lista están las arterias braquiales, las femorales, la poplitea. Alcanzan hasta un diámetro de 0,5 milímetros. Acá vemos en el esquema las túnicas y acá vemos en un corte de hematoxilina y eosina. Acá vemos la túnica íntima, acá es una célula endotelial, acá se ve otra. Esta es la túnica media. Como verán, se ven perfectamente núcleos de las células musculares lisas. Y el límite, acá está la lámina elástica externa, no se ve con nitidez. Cuanto más pequeña es la arteria muscular, mejor se ve. Y esta es la túnica adventicia. La túnica íntima de las arterias musculares es más fina que las arterias elásticas. En los cortes transversales, este es un corte transversal, existe una lámina elástica interna bien definida y es a lo que quería llegar, ¿verdad? Van a ver acá, van a ver acá y van a ver acá, que lleva el trayecto o el contorno ondulado. La túnica media, y acá quiero que se acuerden muy bien porque acá vamos para la práctica, para ver la pared, es importante saber que la túnica media puede tener de 3 hasta 40 capas de miocitos lisos. Si tiene menos de 3 capas, o sea 2, va a ser una arteriola, o una arteria pequeña. Bueno, entonces, ¿qué hay en la túnica media de las arterias musculares? Hay fibras colágenas de 30 nanómetros de diámetro
Y lo llamativo de eso es que nosotros sabemos que el colágeno en su mayor parte se produce o es producida por los fibroblastos. Estas fibras colágenas van a ser producidas por los miocitos lisos, porque el mayor componente de la túnica media, vuelvo a decir, es músculo liso. El glucosaminoglucano predominante en la túnica media es el condroitín sulfato. Y también podemos ver fibras elásticas, dijimos eso al inicio, ¿verdad? Pero en su mayoría son miocitos lisos. En la túnica adventicia vamos a ver tejido conjuntivo, ¿verdad? Y va a ser, ¿cuál va a ser el principal constituyente? Colágenos. Y son colágenos bastante, fibras bastante gruesas, de 60 nanómetros, que ahí sí ese colágeno es producido por los fibroblastos, a diferencia de la túnica media. La matriz de la adventicia es rica en dermatán y heparán sulfato. También, así como vemos colágenos, entonces vamos a ver fibroblastos, que son las células que producen el colágeno. Además, un poco de fibras elásticas y el producto de los fibroblastos, que es el colágeno. Y acá vemos muy bien esta arteria muscular. Esto que vemos acá más oscuro son las células endoteliales. Y esto que tiene un contorno ondulado es la lámina elástica interna, que va a ser el límite entre la túnica íntima y la túnica media. Acá vemos la túnica media que tiene mucho músculo liso. Y acá volvemos a ver las fibras elásticas que ya no se observan tan bien como la elástica interna. Esta es la lámina elástica externa. La lámina elástica interna realmente se ve muy bien acá. Y esto es la túnica adventicia. Más imágenes. Eso es para practicar. Acá vemos una arteria muscular y acá vemos otra arteria muscular. Esto acá es tejido conjuntivo y acá sale un poquito también parece más una arteriola porque vemos dos capitas nomás, dos capas nomás. Acá vemos la luz de la arteria muscular y esto que hay acá predominantemente son eritrocitos porque es sangre. Acá se ve perfectamente bien la lámina elástica interna y acá la túnica íntima con las células endoteliales. Esto es la túnica media. Acá sí se ve mejor la lámina elástica externa. Y esta es la túnica adventicia. Vamos a esta imagen. La luz, túnica íntima, lámina elástica interna, túnica media. No se ve muy nítida la lámina elástica externa, sí se ve muy bien la túnica adventicia. En este esquema podemos observar arteria muscular versus arteria elástica. Bueno, acá está la luz, esta es arteria muscular, vemos la túnica íntima, lo que está encerrado acá en círculo es la lámina elástica interna, la túnica media y la túnica adventicia. De paso observamos su vasa vasorum. En este extremo vemos la túnica íntima de la arteria muscular, de la arteria, elástica, las láminas elásticas externas intercaladas con células musculares lisas. Acuérdense que estas láminas elásticas son fenestradas. Esta es la lámina elástica externa y esta es la túnica adventicia. Arterias de tipo mixto. Entre las arterias de tipo mixto están la carótida externa, la ilíaca primitiva, la axilar y ramas de la aorta abdominal. Las características de las arterias de tipo mixto tienen en su pared con frecuencia islotes de fibras musculares lisas en la túnica media que son interrumpidas por las láminas elásticas o que interrumpen a las láminas elásticas. Un ejemplo son las arterias coronarias, cuando son sometidas a presiones elevadas. Eso va a estar en la túnica media, o sea, las características de las arterias de tipo mixto se van a observar en la túnica media. Vamos disminuyendo de calibre. Las arteriolas constituyen el principal componente de resistencia periférica al flujo que regula la tensión arterial. Miden entre 40 y 200 micras de diámetro. El endotelio es continuo
y posee una fina capa subendotelial de fibras reticulares y elásticas. Las arteriolas grandes pueden presentar una fina lámina elástica interna con fenestraciones que no se ven en las arteriolas terminales, que son las más pequeñas. Y aquí tenemos que contar. Recuerden que cuando dijimos las características de la túnica media de las arterias musculares es que podían tener entre 30 y 40 capas de miocitos lisos, de células musculares lisas. Entonces yo les dije, menos de 3 son arteriolas. Entonces, 2 capas de células musculares en la túnica media y es lo que ustedes están observando en esa imagen. Esta es una imagen de microfotografía electrónica de transmisión donde podemos ver muy bien la luz de la arteriola. Miren los detalles de las células endoteliales que constituyen la túnica íntima y las células musculares lisas. Bueno, acá salió el núcleo de una célula muscular lisa. Esta es una arteriola, esta tiene una capa. Bueno, acá vemos otra vez un corte de hematoxilina eosina, corte transversal. Y esta es una imagen de microfotografía electrónica, pero de barrido. ¿No? Acá vemos células endoteliales, aquí en el corte transversal parece que el núcleo de la célula endotelial es más redondita. Y esta es la túnica media donde vemos células musculares lisas. Acá hay una capa y acá se ve la otra capa, 2. Entonces dice ahí arriba, pueden poseer hasta 2 capas de miocitos en su túnica media. Esto que vemos acá son las células musculares que le abrazan a la pared, ¿verdad? Que están en la túnica media. En la transición entre una arteriola, que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Y un capilar, existen las denominadas metaarteriolas. La capa muscular no es continua, sino se encuentran a cortas distancias, bien apretaditas. Actúan como un esfínter controlando la entrada de flujo sanguíneo al lecho capilar. Vénula, arteriola, capilares. Microcirculación. Vamos a los capilares. Ya hablamos de las arteriolas, ahora vamos a los capilares. Los 700 metros cuadrados que representan los capilares están disponibles para el intercambio de metabolitos con los tejidos. Esa es la función. Aunque solo 5% del volumen sanguíneo total está en los capilares en determinado momento. Es muy importante porque cumplen la función primaria del sistema vascular, la distribución a los tejidos de nutrientes. Aparte de eso también distribuye hormonas, oxígenos y otros. Continuando con los capilares, vamos a hablar de la pared. La pared capilar está formada por células endoteliales, que si se imaginan ustedes que el capilar tiene un diámetro entre 9 y 12 micras, solamente para darnos una idea, recuerden que un eritrocito mide 7 micras y un leucocito 12, inclusive hasta 18, solamente que al pasar se deforman o se aplanan, ¿verdad? Entonces, imagínense que si el calibre de un capilar es de 9 a 12 milímetros, entonces, ¿cómo van a ser esas células endoteliales de pequeñas, verdad? ¿Y cómo va a ser la luz de pequeña? Esos capilares tienen, vuelvo a repetir, ¿verdad? Células endoteliales extremadamente aplanadas, con su lámina basal apoyada siempre en una red de fibras reticulares. Y por el exterior de los capilares se encuentran unas células que reciben el nombre de células de Roger o pericitos. Acuérdense de estos dos nombres. Estas células son células de función contráctil y responsables del control del flujo sanguíneo a través de la microvascularización. Contienen en su citoplasma tropomiosina, isomiosina y sinasa proteica. Bueno, acá hay una diferencia. Acá nosotros no estamos nombrando que por el exterior de la célula endotelial
hay músculo liso. No, acá estamos hablando de otra célula, una célula más pequeña, pero que igual tiene la función, comparte la función con el miocito liso, que es la función contráctil. En esta imagen de microfotografía de barrido, estamos observando los pericitos o células de Rowhead. Creo que estaba mal escrito en la diapositiva anterior, es con T, por favor, ¿sí? Termina en T. Bueno, lo que sí también debemos recordar de estas células que tienen función contráctil. Se cree que estas células se pueden diferenciar a células endoteliales, o sea, pueden madurar y diferenciarse a células endoteliales o a células musculares lisas. Continuando con los capilares, en el citoplasma de las células endoteliales de los capilares se encuentran vesículas del plasmalema que se abren a la luz y al espacio extravascular. Como componente del citoesqueleto, en el citoplasma se observan filamentos intermedios de vimentina y filamentos intermedios de desmina. Ustedes saben que la vimentina se expresa en fibroblastos y la desmina en miocitos. Pueden encontrarse ambos filamentos intermedios o solo uno de ellos. Los capilares pueden ser continuos o pueden ser fenestrados. Capilares continuos, los capilares continuos son típicos en el tejido muscular, en el tejido nervioso, en el tejido conjuntivo y también en el tejido pulmonar. En cortes transversales aparecen como dos membranas plasmáticas que encierran una fina banda de citoplasma que a veces incluyen el núcleo. En los cortes transversales también de los capilares continuos, de manera típica, pueden verse uniones ocluyentes. Acá observamos la célula endotelial, esta es la luz capilar, esta es la membrana basal sobre la cual se apoya la célula endotelial que es continua, y esta célula que está acá es el pericito o célula de Rowhead. Esta es la imagen de un capilar continuo, acá se observa un pliegue marginal. Acá observamos una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Esta es la luz del capilar, esta es la célula endotelial. Todo esto es el citoplasma de la célula endotelial. Y entre la membrana luminal y la membrana basal de la célula endotelial se observan pequeñas vesículas. Estas vesículas tienen una función o participan en el transporte de materiales entre la luz y el tejido conjuntivo. Esta sería la parte del pericito. Los capilares fenestrados son típicos en el páncreas, vías intestinales, corteza renal, ahí no están cerrados por diafragma, en las glándulas endocrinas. Estos capilares se caracterizan por tener poros o fenestras que miden entre 80 y 100 nanómetros de diámetro. Estas fenestras están distribuidas en forma uniforme, separadas por una distancia de 130 nanómetros. Los capilares discontinuos, llamados capilares sinusoides o solo sinusoides, son típicos del hígado, el vaso y la médula ósea. Tienen un diámetro mayor y una forma más irregular que los otros capilares. Capilares especializados. Son capilares con diferentes propiedades de permeabilidad. En el cerebro, los capilares poseen un endotelio continuo, carecen de fenestraciones, canales transendoteliales y vesículas de transporte transcelular. Las células endoteliales poseen una polaridad con diferentes sistemas de transporte en las membranas adluminal y abluminal. Esta propiedad en el cerebro se conoce como barrera hematoencefálica y es inducida por un producto de los astrocitos. Otras barreras similares son la hematoocular, la hematotímica. Esta barrera hematotímica se encuentra en la corteza del timo. Secreción endotelial. En el endotelio o la célula endotelial secreta o segregan componentes de la matriz extracelular, como por ejemplo glucoproteínas de adhesión, la fibronectina, la laminina, y también colágeno de tipo 2, de tipo 4, de tipo 5. También el óxido nítrico o factor de relajación endotelial, la endotelina 1 y el factor de von Willebrand, que si recordamos estaban dentro de los cuerpos de Weibel-Palade. Volviendo a los sinusoides o capilares sinusoides,
Tienen canales vasculares de calibre relativamente grande y perfil transversal irregular. A diferencia de los capilares, tienen diversas formas y normalmente se adaptan a los intersticios entre las láminas epiteliales o los cordones celulares del órgano que irrigan. Se desarrolla durante la organogénesis. Como dijimos y volvemos a repetir, su distribución: hígado, médula ósea, determinadas glándulas endocrinas y órganos linfoides. Pueden tener endotelio continuo o endotelio fenestrado. En este caso, la imagen está mostrando un capilar o un sinusoide discontinuo. Se observa la luz y estos son eritrocitos. Vamos específicamente a los sinusoides hepáticos. Poseen células endoteliales discontinuas y fenestradas. Acá se observan las fenestraciones. Y son únicos en cuanto a que tienen poros de tamaño y forma diferentes, lo que permite el acceso directo del contenido del hepatocito, de lo que el hepatocito sintetiza, al plasma sanguíneo. Este es un corte de hematoxilina y eosina, donde observamos cordones o trabéculas de hepatocitos, y estos cordones están intercalados por los sinusoides. Esto que estamos viendo acá son células endoteliales del sinusoide. Este es un sinusoide, este es otro. Esto que estamos viendo acá es una vena que se llama vena central y estas son las células endoteliales. Salimos de la microcirculación y vamos a hablar de las venas. Las venas se clasifican en 3 tipos según su tamaño. Venas pequeñas, que en realidad estas venas postcapilares también pertenecen a la microcirculación. Las venas musculares o vénulas, perdón. Vamos a las venas medianas y las venas grandes. Repito, se clasifican en venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Las pequeñas se subdividen en postcapilares. Estas son llamadas también venas pericitarias porque en ocasiones pueden tener pericitos en su pared. Y las vénulas musculares. Vamos a hablar de los componentes de las capas o túnicas de las venas. Igual que las arterias, tienen o poseen las 3 túnicas: íntima, media y adventicia. Los límites entre estas capas no están bien definidos, o sea, es muy borroso. Los componentes musculares y elásticos no están tan bien desarrollados. El componente conectivo es mucho más prominente, o sea, lo que nosotros vamos a ver de una vena es más la túnica adventicia que la túnica media. Vénulas y venas de pequeño calibre. Las vénulas postcapilares tienen un diámetro entre 15 y 20 micras. Son el resultado de la confluencia de los capilares, dijimos que formaba parte de la microcirculación. Son similares a los capilares en su histología. ¿Por qué dice eso? Porque ahí también hay pericitos. Las vénulas de mayor diámetro, hasta 1 milímetro, son las vénulas musculares. Estas ya presentan miocitos lisos colocados a cierta distancia unos de otros, que se hacen más próximos en las venas de mayor calibre. En las vénulas y venas de pequeño calibre también ocurre el intercambio entre la sangre y los tejidos. Es el lugar preferencial para la emigración de los leucocitos y de la sangre a los tejidos. Son especialmente susceptibles a los efectos de la histamina y la serotonina. ¿Qué son estas sustancias? Son aminas vasoactivas. En los nódulos linfoides y en los acúmulos linfoides submucosos, las vénulas postcapilares tienen un endotelio alto, o sea que en los nódulos linfoides y en los tejidos linfoides, en las placas de Peyer, que son tejidos, sobre todo los que están en la mucosa del intestino delgado, el endotelio de esas vénulas va a ser cúbico. Este esquema es muy lindo para comparar la arteriola con la vénula. Y esto es en hematoxilina y en eosina. La arteriola, vemos acá la túnica íntima, la túnica media, 1, 2 capas, y la túnica adventicia. Bajamos. La luz, células endoteliales, túnica íntima, 1, 2 capas de células musculares lisas, túnica media y túnica adventicia. Acá vemos la vénula, túnica íntima, célula endotelial, túnica media y túnica adventicia. La túnica media está muy poco desarrollada. Acá vemos en el corte de hematoxilina y eosina
Vemos la célula endotelial y ya prácticamente esto que es túnica adventicia, casi ni se ve la túnica media. El resto es tejido conjuntivo. Acá para diferenciar una vénula muscular, se dan cuenta que no se observa la túnica media, solo se observa la túnica íntima y un poquito ya de la adventicia. Y acá una vénula postcapilar muy pequeñita, donde se observa la célula endotelial. Y esto sí que se observa bien, es una arteria muscular. Acá está la luz, la célula endotelial, la capa muscular, que tiene 1, 2, 3, 4 capas. No, es una arteriola porque tiene varias capas, ¿verdad? Continuamos con las venas de mediano calibre. Su calibre varía de 2 a 9 milímetros de diámetro. La capa de mayor espesor suele ser la adventicia, donde hay colágeno y fibras elásticas. Venas de gran calibre, su calibre es superior a 9 milímetros de diámetro, incluyen la vena cava, portal, esplénica, mesentérica, ilíaca externa, renal y vena ácigos. Venas de gran calibre suelen tener un tejido subepitelial de mayor espesor. La túnica media es variable. Por ejemplo, en el útero y en los pulmones, las venas poseen prominente capa media con miocitos lisos. Es el lugar donde mejor se ve la capa media, la túnica media. En la mayor parte, la adventicia es la capa de mayor espesor. En la vena cava inferior pueden hallarse miocitos lisos, incluso miocardiocitos. En las venas de la retina, la placenta, meninges, cuerpo esponjoso y cavernoso del pene, no existen miocitos lisos. Válvulas venosas. La función de estas válvulas es impedir el flujo retrógrado de la sangre. Consiste en un repliegue de la túnica íntima reforzado por colágeno y fibras elásticas. No hay válvulas en las venas pequeñas ni en las muy grandes. Acá en esta imagen vamos a ver las válvulas. Esta válvula, dijimos que eran repliegues de la íntima. Esta válvula está abierta, va en este sentido el flujo. Esta válvula está cerrada. Acá vemos un culo contraído y acá vemos cómo la luz se está, digamos, cerrando un poco más y acá vemos cómo se abre la luz. Esto es un corte histológico donde vemos una vena, vemos acá la túnica íntima, vemos acá la túnica media que está bastante desarrollada. Esto a lo mejor es una vena del miometrio uterino. Y acá la túnica adventicia que también está bastante evidente. Repasando, una arteria elástica o grande donde se ve la túnica íntima, la túnica media con miocitos lisos y láminas elásticas intercaladas. La característica de estas láminas elásticas era que tenía fenestras. La túnica adventicia. Ahora vemos una arteria muscular, túnica íntima, túnica media, donde predominan los miocitos lisos. Hay algunas fibras elásticas, pero no tantas como la arteria elástica. La túnica adventicia. Una arteriola, donde se ve la túnica íntima, la túnica media con 2 capas de músculo liso, la túnica adventicia. Una vénula, célula endotelial, túnica íntima, túnica media muy poco desarrollada y adventicia. Una vena, túnica íntima, túnica media muy poco desarrollada y túnica adventicia. Corazón. El corazón es una bomba muscular que impulsa la sangre a los tejidos. Sabemos que mantiene un flujo unidireccional de la sangre. Así como los vasos sanguíneos, el corazón también tiene capas o túnicas. La capa más interna se llama endocardio, que también está tapizado por células endoteliales. La capa del medio se llama miocardio y la más externa pericardio. Acá observamos un corte de miocardio y a diferencia de los vasos sanguíneos, la capa media del corazón está constituida por músculo cardíaco. Se ve también tan claro este músculo cardíaco que podemos ver bien los núcleos y que podemos ver incluso los discos intercalares. Y algo llamativo que en la túnica íntima o interna del corazón que se llama endocardio hay músculo liso. Otra cosa que ya habíamos nombrado, dijimos que en la túnica media de los vasos sanguíneos
uno de los componentes es músculo liso y si es la arteria elástica también láminas elásticas, pero habíamos nombrado que en la vena cava superior, en cierto trayecto de su túnica media, podía verse músculo cardíaco. Repasando las capas del corazón. Endocardio, constituido por células endoteliales, tejido conjuntivo y ven, miocitos lisos. La túnica del medio, capa del medio miocardio, constituida por tejido muscular cardíaco. Y la capa más externa o pericardio, constituida por la capa visceral del pericardio seroso, o sea que va a tener mesotelio. Vasos linfáticos. El sistema vascular linfático es un sistema de drenaje cuyos capilares terminan en extremos ciegos y conducen un líquido claro denominado linfa, o sea que los vasos linfáticos transportan la linfa. ¿Qué es la linfa? Es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo que se forma por la filtración continua de los componentes líquidos de la sangre a través de los capilares. La linfa contiene agua, electrolitos y proteínas. Todos los tejidos tienen linfáticos, excepto en el sistema nervioso central, cartílago, hueso, médula ósea, timo, dientes y placenta. La función principal de los vasos linfáticos es devolver a la circulación general el líquido y proteínas plasmáticas, añadir a la sangre las inmunoglobulinas que se forman en los ganglios linfáticos. Capilares linfáticos. En general son más pequeños que los capilares sanguíneos. El endotelio es muy fino y posee filamentos de anclaje linfático en la membrana abdominal que desempeña un papel mecánico en el mantenimiento del tono de estos vasos. No presenta túnicas bien diferenciadas. En los grandes vasos hay buen desarrollo de la media, que tienen contracciones rítmicas y ayudan al flujo linfático. Presentan válvulas en los linfáticos de pequeño y mediano calibre. Los vasos linfáticos confluyen para formar dos vasos linfáticos colectores. A la derecha, gran vena linfática. A la izquierda, el conducto torácico. Desembocan en el ángulo yúgulo-subclavio del lado correspondiente. Acá observamos un vaso linfático, acuérdense que transportan linfa, y vemos acá las células endoteliales y como pueden observar, las túnicas media y adventicias se confunden con el tejido conjuntivo circundante.